Entonces, después la que sigue. Y esta es la recurrente porque se caracteriza por tener 3 o 4 días de fiebre. 3 o 4 días sin fiebre. Pues 3 o 4 días de fiebre. Y sucesivamente, ¿no? Avancemos. Ahora, vamos a hablar ahora sobre algunas patologías que ustedes ya la conocen. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido un calambre por calor cuando hace ejercicio? ¿Alguien hace ejercicio o juega fútbol no ha tenido un calambre? Muchos han tenido, ¿no? Las señoritas que ahora que traen moda, que van al gimnasio, se exceden, entonces se produce, ¿por qué? Porque hay depresión de agua y sal, ¿no? Y solamente toman agua. Entonces tienen que tener también electrolitos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cuando hacen ejercicios exagerados, ¿no? Entonces hay que ir a que sí. Agotamiento por calor también, ¿no? Está relacionada con pérdida gradual de agua y sal luego de un esfuerzo prolongado, ¿no? Los síntomas dicen náuseas, fatiga, sed, oliguria. ¿Qué es oliguria? Disminución del volumen de la orina, vértigo, finalmente delirio. Entonces el paciente va a tener hiperventilación, ¿no? Que se da por el calor y el agotamiento. Esto puede contribuir también a los calambres, ¿no? La piel lógicamente está húmeda, la temperatura mayor de 37.8 grados centígrados, pero siempre tiene que ser menos de 40. ¿Y qué sucede con la frecuencia cardíaca cuando no tiene temperatura? Se eleva, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal la que sigue? De 60 a 90. Tenemos otra patología que es el golpe de calor, que es una insuficiencia grave de los mecanismos termorreguladores, ¿no? Que se produce, ¿no? Una excesiva elevación de la temperatura, dice más de 40, pero aquí es muy importante en la ausencia de sudoración y pérdida de la conciencia. O sea, normalmente cuando uno tiene temperatura alta, ¿qué es lo que sucede? El mecanismo de defensa, que se pone rojito y comienza a sudar, ¿no? Entonces acaba de tener 40 grados, que es demasiado, y el paciente no va a sudar, ¿no? Y se va a acompañar esta temperatura de compromiso de conciencia. No tiene nada que ver, ¿no? Con la conciencia, con el sensor de temperatura, pues se va a acompañar. ¿En quiénes es frecuente este golpe de calor? En pacientes que tienen enfermedades crónicas muy importantes, como por ejemplo la diabetes mellitus, ¿no? El alcoholismo, enfermedad cardíaca, renal y alteraciones psiquiátricas. ¿En quiénes también es frecuente este golpe de calor? En aquellos pacientes que utilizan, por ejemplo, anticolinérgicos, beta bloqueantes que se utilizan en pacientes que tienen hipertensión arterial, aquellos pacientes que toman atenolol, propanolol, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, ¿no? Entonces, estos que van a impedir la vasodilatación y sudoración. Es por eso que tienen que tener bien en cuenta cuando están haciendo avance de farmacología, ¿no? Porque acá tienes que saber, ¿no? Por ejemplo, un paciente que use beta bloqueante, ¿no? Beta bloqueante, baja la presión cardíaca disminuyendo la frecuencia cardíaca, ¿no? Baja la presión arterial, perdón, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Entonces, este paciente, si está, por ejemplo, deshidratado, cuando está deshidratado va a subir la frecuencia cardíaca, no va a subir la frecuencia cardíaca porque está beta bloqueado. Este paciente también, que tiene calor, que tiene temperatura, no le va a subir la frecuencia cardíaca, ¿por qué? Está beta bloqueado. ¿De acuerdo? Entonces, en esta patología de golpe de calor, es el resultado directo donde el calor sobre las células somáticas y la liberación de citoquinas que producen disfunción multiorgánica, encefalopatía, rhabdomiolisis, que es la lesión de los músculos, e insuficiencia renal aguda. ¿A qué sigue? La hipertermia maligna es otra entidad que se caracteriza porque es muy rara, ¿no? Y va a haber rigidez muscular, hipertermia y rhabdomiolisis. ¿Qué es la rhabdomiolisis? Lesión de los músculos, ¿no? Y se caracteriza porque también es precipitada cuando el paciente es sometido a estos anestésicos halogenados, ¿no? Inhalados, alotano, isoflurano, eflurano por los agentes musculares despolarizantes como la succinilcolina y el decametonio, ¿no? Entonces,
nosotros o ustedes, ¿alguien sabe si es alérgico, por decir, a estos anestésicos halogenados? Nadie, a no ser que te hayas hecho una cirugía y te hayan puesto, ¿no? Entonces, a pesar que te hacen el riesgo cardiovascular, ¿no? Entras a hacer las operaciones, te colocan este alotano y puedes hacer esta hipotermia maligna que te puede producir la muerte, y a veces no es culpa del médico, porque se ha hecho cierto, producir todos los exámenes y protocolos válidos y para ver, ¿no? Pero lamentablemente, idiosincráticamente, tú eres alérgico o te produjo esta patología, pues, ¿no? Entonces, también en algunos pacientes se ha dado como consecuencia de que hay una alteración cromosómica a nivel de este cromosoma 19 que se caracteriza porque se hereda de forma autonómica dominante. La clínica: elevación extrema de la temperatura, rigidez muscular, taquicardia, hipotensión, acidosis láctica, elevación de la CPK. Entonces, cuando hay rhabdomiólisis, tiene que haber CPK elevada. Cuando hay rhabdomiólisis, estabilizando las células musculares, también va a haber potasio elevado, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, alteración del ritmo cardíaco y puede producir la muerte, la que sigue. Este es otra, el síndrome neuroléptico maligno, que es mortal y es idiosincrático, o sea, depende de cada persona. Se caracteriza por una disfunción autonómica, rigidez muscular, hipotermia, alteración de la conciencia, asociada a tratamiento con neurolépticos. Entonces, muchos abuelitos, ustedes a veces utilizan este haloperidol. El abuelito tiene su Alzheimer, ¿no? O tiene su demencia senil, o tiene su demencia multiparto, está hiperactivo en la casa, y todos vamos a pasar por eso. Entonces, ¿qué le dan? Haloperidol para que esté tranquilo. Entonces, puede ser un fármaco que puede producir este síndrome neuroléptico maligno. También aquellos que utilizan antidepresivos tricíclicos, ¿no? Y también cuando se les suspende, dice, bruscamente el tratamiento antiparkinsoniano. ¿A qué sigue? La causa no se conoce, no se sabe. Dice que probablemente esté causada por un bloqueo dopaminérgico a nivel cerebral. Cuando se dice central, a nivel cerebral, ¿no? Que va a producir rigidez y contractura muscular persistente por la afectación del núcleo estriado, alteraciones de la termorregulación, por la afectación del hipotálamo, ¿no? Probablemente existe además, dice, una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Y cuando hablamos de hiperactividad del sistema nervioso simpático, hablamos de la secreción de catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Noradrenalina, ¿no? ¿A qué sigue? Entonces, estos son unos neurolépticos para que usted tenga conocimiento del haloperidol, que se utiliza la clorpromazina. Vamos, avanzamos. Ya. Ahora hablemos un poquito de hipotermia. Entonces, si hay hipotermia o fiebre, hipotermia se define cuando el paciente tiene una temperatura, ¿no?, que está por debajo de 35 grados. Es un problema grave cuando hay hipotermia, y solucionarlo lo más rápido posible. A veces ustedes han visto en documentales donde se han encontrado pacientes que han estado con temperaturas muy bajas, como refiere de por debajo de 20 grados centígrados y por periodos prolongados hasta la sistolia, y se han recuperado, ¿no? Pero a veces hay otros que no se recuperan. Entonces, se clasifica la hipotermia de acuerdo a la rapidez con que se pierde el calor o al nivel de la temperatura. Entonces, si hay una temperatura, por ejemplo, que va de 35 a 32, se cataloga como hipotermia leve, 32 a 28, moderada, menos de 18, grave. Y si hablamos de acuerdo a cómo se pierde el calor, aguda, subaguda y gradual, aguda, cuando la pérdida de calor es menos de una hora, subaguda cuando son varias horas y gradual en varios días. ¿Para qué sí? Entonces, esto para que ustedes tengan más o menos conocimiento, ¿qué es lo que sucede clínicamente cuando un paciente tiene, por ejemplo, una hipotermia leve? Hablar de escalofríos, vasoconstricción, pero mira, ve aumento de la presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca. A diferencia que el paciente tiene hipotermia, que va a haber depresión arterial, disminución de la presión y descenso de la frecuencia cardíaca. Y cuando el paciente tiene ya una hipotermia grave,
coma profundo, presión arterial indetectable, bradicardia, fibrilación ventricular. Cuando el paciente tiene fibrilación ventricular, es un paso a que el paciente esté cerca de ser un paro cardíaco, ¿no? Y ustedes van a ver ya, cuando entren a la clínica, en el electrocardiograma, o si van a ver los monitores, se ve rápido la fibrilación ventricular, entonces este paciente hay que hacerle al toque, está preparada para hacer un RCP, la que sigue. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces recuerden, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de la fiebre? Hay varias. Un paciente que tenga fiebre puede ser que tenga dañado a nivel del cerebral el hipotálamo, el centro de la temperatura, el daño ahí, ¿no? O que pueda hacer que tenga un proceso infeccioso en donde los exógenos toman contacto con el sistema inmunológico y ahí se producen las citocinas, que son unas sustancias proinflamatorias que van a actuar a nivel del hipotálamo, ¿de acuerdo? Que van a producir y que se eleve la temperatura. Bueno, vamos a hablar ahora sobre estrés y adaptación. ¿Alguien ha estado sometido a estrés? ¿Sí o no? Claro, ¿no? ¿Se recuerdan cuando dieron su primer examen para postular a la universidad? Estrés porque se exponían a algo nuevo, no sabían qué es lo que iba a pasar. Los que dieron segundo examen, el segundo examen más calmado, los que dieron tercer examen ya más calmado, porque ya tenían un antecedente, ¿no? Entonces el estrés es una de las patologías actuales porque se ha globalizado tanto, ¿no? Que mucha gente cumple muchas actividades y está como este dibujito, ¿no? No sabe qué hacer. ¿Ya que sí? Entonces, para hablar sobre esto tenemos que conocer siempre el medio interno. ¿Qué es el medio interno? ¿Qué es nuestro medio interno? ¿Cuál es tu medio interno? Es lo que tú tienes, ¿no? Y las características que tiene, por ejemplo, tu pH de tu saliva, el pH, por ejemplo, de tu boca, ¿no? Los gérmenes que hay a nivel de las cavidades orales, intestino, ¿no? Es muy importante saber el medio interno porque es el que va a estar en contacto con el medio externo. ¿La que sí? ¿De acuerdo que sí? Entonces, cuando tenemos y conocemos nuestro medio interno, este medio interno tiene que estar siempre en equilibrio. En equilibrio, o lo que quiere decir homeostasis. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, este ambiente interno debe estar siempre en equilibrio. Y para que esté en equilibrio, se ha tomado que tiene que haber una experiencia antigua. Eso se dice que hay una retroalimentación antigua. La adaptación fisiológica y psicológica implica la capacidad para mantener constante el medio interno, o sea, tiene que estar siempre en equilibrio, ¿no? ¿La que sigue? Entonces, cuando una persona está sometida al estrés, va a tener bastantes fases, ¿no? Pero el estrés, hay que recordar que puede producir enfermedades. ¿Qué enfermedad puede producir estrés? ¿Ah? ¿Qué enfermedad puede producir estrés? Hipertensión arterial. Puede desencadenar psoriasis. Hay mucha gente que dice ha tenido un evento, le dieron la noticia grave de un paciente de un familiar que se murió y desencadenó la diabetes. Entonces sí puede desencadenar enfermedades, puede agravar algunas enfermedades, pues también la psoriasis, por ejemplo. ¿En qué es la psoriasis? ¿Qué son? A ver. Es una enfermedad de la piel que va a empezar a descamarse en lo que son las células. Claro, a nivel de los codos, a nivel de las uniones, de las articulaciones, en las rodillas, y ese estrés guarda bastante relación con esa psoriasis, guarda relación con el estrés. Mientras más estresado, le parece más. Igual que la fibromialgia. La fibromialgia es una patología reumatológica que se caracteriza porque generalmente son mujeres, ¿no? Que tienen dolor muscular, dolor de articulaciones que no se calma con nada y guarda bastante relación con el estado de bienestar de esa paciente, ¿no? Tiene mucho estrés o tiene problemas en casa, ¿no? Por eso dice que el estrés puede exacerbar o producir enfermedades, ¿no?
facilita el desarrollo de conductas como por ejemplo el fumar. Mucha gente fuma por estrés, y si fumas, ¿qué va a dar como consecuencia? EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vas a comer mucho, vas a tener obesidad, riesgo de diabetes, adicción a drogas, lógicamente. ¿Sí? ¿Alguna vez alguien ha visto a los abuelitos que no pueden dormir? Se toman un clonazepam de 2 miligramos. Y así, incluso a veces no pueden dormir, duermen solamente 3 horitas, 4 horitas. Tú nunca cometas el error de tomar clonazepam para dormir. ¿Por qué? Porque estos abuelitos ya pasaron por medio, 0.5, 1, 2, hasta 4 le toman miligramos. Si te tomas 2, vas a dormir profundamente 2 días. ¿Ya? Entonces, adicción a drogas. Adicción a drogas, ¿ya? Es por eso que ya cuando estés haciendo la clínica vas a ver si un paciente, por ejemplo, un paciente que utiliza psiquiátrico, ¿no? Y va descompensado en la emergencia, que quiere golpear o está excitado psicomotrizmente y tú lo quieres sedar, ¿no? Le tienes que colocar una dosis alta de diazepam. Con 10 miligramos, que es una ampollita, no le hace nada, es 3 ampollas juntas y el paciente recién se está sedando y corres el riesgo de que haga depresión respiratoria y el paciente se muera, corres el riesgo. Entonces, crea esa adicción. Entonces, cuando estamos hablando de estrés, hay una respuesta a este estado que cursamos, y hay una fase de alarma, fase de resistencia y de agotamiento. La de alarma, lógicamente, hay estimulación del sistema nervioso simpático, se van a producir las catecolaminas, ¿no? Excitación del eje portal en hipófisis adrenal, ¿no? Que va a hacer que se secrete cortisol. Va a haber una fase de resistencia en donde el cuerpo selecciona el medio de defensa más eficaz y económico. Cuando una persona está en estrés, toda la sangre va a ¿dónde? Al cerebro. Y la glucosa también, porque ¿de qué se alimenta el cerebro? Dos cosas: oxígeno y glucosa. Entonces, ahí decide, por ejemplo, tú estás en la calle, ¿no? Y te encuentras con un chorro que es grande, ¿qué haces? Tu organismo agarra y de frente va a elegir la mejor, lo que vas a hacer mejor. Si tú sabes karate, judo, puedes decir, con un golpe que le doy ahí, y plum, a este chorro lo bajo y te freno. Pero si no sabes nada, ¿qué haces? Corres, ¿cierto? Entonces, el organismo rápidamente busca esta elección. La otra es la fase de agotamiento, lógicamente, cuando estás sometido a estrés, ¿qué pasa? Pues, ¿no? Va a haber signo de desgaste, daño, ¿no? La persona, la que sigue. Entonces, cuando estamos en estrés, no sabemos lo que pasa, ¿no? Nosotros, tú ves, por ejemplo, nosotros vemos a los alumnos cuando van al examen, están un poco nerviosos, cuando están haciendo el examen teórico práctico, tú les ves las manos calientes, están sudorosos, no pueden hablar. Entonces, eso se da como consecuencia de que hay una serie de respuestas como vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero hacemos una síntesis, un resumen, se moviliza energía, lógicamente, al cerebro, si vas a correr, a los músculos, ¿no? Se afila desde el punto de vista del enfoque cerebral, ¿no? Hay mayor flujo cerebral porque el cerebro necesita actuar rápidamente para tomar decisiones, mejora la función cardiovascular y respiratoria. ¿Por qué? Porque él tiene que defenderse y a veces la huida es lo mejor. Redistribuye, dice, el flujo sanguíneo del cerebro al cerebro y a los músculos, ¿no? Y modula la respuesta inmune. La que sigue. ¿Y todo esto para qué? Para que el paciente sobreviva. Entonces, cuando un paciente está sometido al estrés, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, a nivel de la médula adrenal se va a producir las catecolaminas. ¿Qué van a hacer las catecolaminas? ¿Qué hacen las catecolaminas? Producen vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción a nivel de todos los vasos. La sangre va a derivar de dónde, hacia, cuando está en estrés, al cerebro, para que piense más rápido. Pero también, ¿qué va a suceder? Va a disminuir
la liberación de insulina. ¿Qué hace la insulina? Mete la glucosa en las células. Pero como estamos en estrés, nosotros necesitamos glucosa en el torrente sanguíneo para ser utilizada, ya sea por los músculos para correr o para el cerebro para pensar, ¿no? ¿Qué también sucede? Va a hacer que se libere el glucagón. El glucagón hace que también que la glucosa esté con mayor concentración en la sangre, ¿no? Hace que se produzca la gluconeogénesis, los lípidos se convierten en glucosa, las proteínas se convierten en glucosa, porque necesitamos glucosa. Es lo que hace, ¿no?, esta liberación de la catecolamina. Después tenemos que a nivel del hipotálamo se va a producir esta hormona liberadora de adenocorticotrofina, ¿no? Y esta adenocorticotrofina va a estimular ¿dónde? A la glándula adrenal para que se produzcan los glucocorticoides. Los glucocorticoides, ¿qué van a hacer? Van a potenciar también el efecto que tienen las catecolaminas. Se va a hacer que igualmente, ¿no?, disminuya la liberación de insulina, aumente la de glucagón, para que se produzca más glucosa. ¿Qué va a suceder también? Va a haber cambios, por ejemplo, a nivel de la corteza adrenal. Ahí se va a producir, por ejemplo, la aldosterona. ¿Cuál es la función de la aldosterona por fisiología? ¿Ah? No. ¿Qué hace? Si absorbes sodio, vas a jalar agua. Y si jalas agua, vas a tener buen flujo sanguíneo listo para que sea utilizado por los músculos esqueléticos y vas a huir. Igual también, ¿no?, si se secreta a nivel del hipotálamo posterior la hormona antidiurética o vasopresina, así también va a tener el mismo efecto, ¿no? Aquí está. Entonces, el estrés es un estado que se manifiesta por síntomas que surgen de la activación coordinada del sistema neuroendocrino e inmunológico, que algunos autores lo llaman como síndrome de adaptación general. La capacidad de adaptación está influida, dice, por el aprendizaje anterior, lógicamente. Todo lo que hemos vivido anteriormente va a ayudar. La reserva fisiológica va a depender del tiempo, va a depender si tenemos o no tenemos alguna alteración genética, va a depender de la edad, del estado de salud, de la nutrición y de algunos factores psicosociales, como vamos a ver a continuación de que sigue. Entonces, para adaptarnos, dice, todo ser vivo tiene la capacidad de adaptarse, lógico, todos nos adaptamos. Ustedes se han adaptado, ¿no? Era muy difícil. Yo me recuerdo cuando